El juez considera que la actuación de Eugenio, José Luis Ábalos obtiene las pruebas necesarias para que José Luis Ábalos pueda ser incriminado, pero no puede juzgarle sin la autorización del Congreso. Dice, Eugenio, estoy preguntando, tienes que responder lo que yo estoy preguntando. Estoy preguntando si Pedro Sánchez puede, según la ley, disolver el Congreso como tú acabas de decir. Entonces, por favor, respóndeme lo que te estoy preguntando. Hoy es el lunes 16 de diciembre y en camino al 10 de enero, día en que debería juramentarse el presidente electo Edmundo González Urrutia, otra víctima del régimen. Hay en este momento que añadir a la lista de las responsabilidades penales y criminales de Nicolás Maduro. Se trata del preso político Oswald González, que murió en la cárcel de Tocuyito a pesar de que se había demandado una atención médica por diferentes problemas que tenía. También su hijo está preso en la misma cárcel de Tocuyito porque querían reclamar lo que es justo, y es que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio. De eso y de otros temas, camino al 10 de enero, vamos a hablar el día de hoy, pero además vamos a conversar con el periodista español Eugenio Narváiza para que nos cuente cómo Víctor Aldama, este corrupto enlace de los corruptos de Venezuela con los corruptos de España, hoy contó de todo y entregó cualquier cantidad de pruebas ante la justicia española. Pruebas que incriminan a Pedro Sánchez, pero que también incriminan a un sector de la oposición venezolana y también a parte del régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro con Diosdado Cabello como esbirro a la cabeza, sigue avanzando para amedrentar, amenazar, para hostigar y para secuestrar la voluntad de todos los venezolanos. Le tocó hoy la renuncia a un miembro del Consejo Nacional Electoral, Tulio Ramírez, que renunció como rector suplente del Consejo Nacional Electoral porque Diosdado Cabello en su programa, que es lo que el vehículo que utiliza para amenazar, para acusar, etcétera, dijo que Tulio Ramírez estaría preparándose para juramentar a Edmundo González Urrutia el 10 de enero. Tulio Ramírez es suplente, por cierto, de la rectora del Consejo Nacional Electoral, que puso a dedo ahí como parte, como comisión electoral, la puso Manuel Rosales. Así que este suplente sale ahora por la renuncia y también hay una segunda suplente que también renunció, etcétera, pero la que continúa en el cargo es la que colocó, repito, Manuel Rosales, que hará lo que el régimen diga, porque eso es lo que hace Manuel Rosales, lo que el régimen diga. Bueno, y un preso político más ha sido víctima fatal del régimen de Nicolás Maduro. En este caso es Oswald González, que es el segundo preso político de la jornada del 28 de julio, que ha muerto en Tocuyito y pues por falta de atención médica, una atención médica que había sido solicitada por los familiares. Todo el mundo está esperando que Donald Trump asuma el poder aquí en Estados Unidos y eso... la esperanza que le trae a todos los venezolanos es la mano dura que Donald Trump pudiera ponerle a el régimen de Nicolás Maduro. Pero hoy Donald Trump ha dado unas declaraciones, vamos a poner el video y la información en pantalla, en las que habla de una posible negociación con el régimen de Nicolás Maduro, negociación o mano dura, pero para que reciba a los venezolanos indocumentados que serían deportados de aquí, de Estados Unidos. Vamos a ver el video. In terms of your mass deportation plans, have you had any preliminary discussions with countries like Venezuela, from where the Tren de Aragua gang is now popping up? They'll take them back. They're going to take them back? They're all taking them back, yep. And if they don't, they'll be met very harshly economically. Okay, they'll all take them back. You know, Venezuela and other countries
were not behaving very well with us during my administration, and within 24 hours they were behaving very well. They'll all take them back. Podemos poner la descripción de la información. En pantalla tenemos la traducción de lo que ocurrió en esta conversación con un periodista. El colega pregunta, en cuanto a sus planes de deportación masiva, ¿ha tenido conversaciones preliminares con Venezuela? Y la respuesta de Donald Trump fue, ellos los llevarán de vuelta, todos se los llevarán de vuelta. Y si no lo hacen, serán enfrentados muy duramente económicamente. Cuando yo hablo de que hay una negociación, conversaciones tienen que haber con respecto a este tema definitivamente. Bueno, y en camino al 10 de enero, Diosdado Cabello no cesa de amenazar a Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia prácticamente todos los días dice que él va a estar en Venezuela el 10 de enero para juramentarse. Diosdado Cabello, sin temor a lo que la comunidad internacional y la justicia internacional pueda decir, ha dicho que no hay ninguna manera, que no hay ninguna forma, que no existe que Edmundo González Urrutia llegue a Venezuela y no sea capturado. Vamos a escuchar las barbaridades, las amenazas, el atropello, la violencia, la violación a los derechos humanos, que es con lo que cuenta el régimen para sostenerse en el poder. No hay ni una sola posibilidad, ni una, ni media posibilidad que el señor Edmundo González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido. Ni una sola posibilidad. Y como él valiente no es, recuerden que él se metió en una embajada el día 28 de julio. Se metió en la embajada de los Países Bajos. Eso no lo digo yo, lo dijo un alto funcionario de la Cancillería de los Países Bajos. Creo que fue el canciller, por cierto, que dijo eso. Valiente no es, pero no hay ni una sola posibilidad que ese señor venga a Venezuela a juramentarse. Ni una. Si usted, señor opositor, le están cayendo a coba que eso va a ocurrir, a estas alturas usted cree eso, perdóneme, pero ya usted lo que está es a otro nivel, que usted siga creyendo esas mentiras. La opinión que yo tengo es, bueno, primero yo me haría una pregunta, sería como una ayuda a memoria aquí, ¿a dónde se metió Diosdado Cabello el 11 de abril? Y si eso fue valiente lo que hizo Diosdado Cabello. Y la opinión mía es que Edmundo González Urrutia no es que no sea valiente, lo que no es gafo. Lo que no es pendejo. Eso sí, exponerse a lo que el régimen piensa hacer con él. Ha muerto un preso político en Tocuyito y al régimen eso no le importa, no le importan las consecuencias, porque además tenemos una Corte Penal Internacional que no hace nada, que está absolutamente desactivada con respecto al tema de Venezuela. Pero en España están pasando cosas. Están pasando cosas relacionadas con Pedro Sánchez, todo tiene que ver con la corrupción, ¿no? Pero están relacionadas con Pedro Sánchez, están relacionadas con el sector delincuencial de la oposición venezolana y están relacionadas también con el sector del régimen de Nicolás Maduro que encabeza Delcy Rodríguez. Vamos a hablar con Eugenio Narváez, que nos está esperando ahí vía Zoom. Buenas noches, Eugenio, madrugadas para ti, ¿cómo estás? Si me permites un detalle, en Diálogos en Libertad, el programa que emitimos el pasado sábado, hablamos con el portavoz de defensa del Senado, que a su vez es un miembro importante dentro de los consejos de las reuniones de los consejos de la OTAN en Europa y suele acudir también a Estados Unidos, y precisamente hablábamos del hecho de la posibilidad de Edmundo González el 10 de enero en Venezuela, y él nos decía que se está o se va a llevar a cabo una negociación diplomática, pero que en principio la situación de que Edmundo González pueda acudir por vía aérea a Venezuela es complicada, y el penetrar en Venezuela desde los países limítrofes también, pero que probablemente habrá una negociación política y una negociación que se resuelva posiblemente, si no el 10 de enero, sí inmediatamente antes o inmediatamente después de que Donald Trump tome posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos. Sí, por eso es que no podemos ponernos como límite el 10 de enero.
Es decir, que si el 10 de enero no pasa nada, entonces la frustración, etcétera. No se puede, no podemos ponernos un límite de fecha, porque desde que el régimen de Nicolás Maduro está deteriorado, está prácticamente caído y además no tiene ningún apoyo internacional. Eugenio, Víctor Aldama, que es el símbolo de la corrupción en España en estos momentos, está contándolo todo ante la justicia española, pero además está entregando pruebas. Háblanos de la cantidad de horas que estuvo declarando el día de hoy y qué fue lo que dijo, qué pruebas entregó ante la justicia española. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí, en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como HireJared. Hay que tener en cuenta que Víctor Aldama hoy a las 9:30 de la mañana ha comparecido ante el Tribunal Supremo, el máximo tribunal existente en España, con unas declaraciones por unas 3 horas. Hay que decir que Víctor Aldama ya ha comparecido en primer lugar cuando fue detenido en la Audiencia Nacional con el juez Santiago Pedraz, y por otra parte también lleva 2 comparecencias en el Tribunal Supremo, una petición propia ante el fiscal anticorrupción y el juez Ismael Moreno, y la segunda comparecencia en el Tribunal Supremo ha sido el día de hoy. Entonces, entre las distintas cosas que ha dicho Víctor Aldama, es que entre 3 y 4 millones de euros ha cifrado aproximadamente en esa cantidad las mordidas que recibió las empresas beneficiadas por las adjudicaciones de las obras públicas. El empresario ha explicado en el Tribunal Supremo que una parte se la quedaba a él, otra iba para José Luis Ábalos. Hay que recordar que era ministro de Fomento y en el momento de esas mordidas era además secretario de organización del Partido Socialista, y su asesor Koldo García, que precisamente va a comparecer mañana martes ante el Tribunal Supremo. Y entonces ha presentado una serie de pruebas. El comisionista ha explicado que el exministro y su asesor le decían que era dinero para el partido, y fuentes jurídicas señalan que el empresario ha tratado de desmontar las tesis del antiguo secretario de organización del PSOE, que el pasado jueves negó haber adjudicado ninguna obra pública a empresas amigas y tampoco cobrar contraprestaciones por ellas. El comisionista ha aportado al Supremo un pantallazo con notas manuscritas que le envió Koldo García, asesor del ministro de Fomento y también del Partido Socialista, en este caso el secretario de Organización, que incluyen adjudicaciones de obra pública con localizaciones y cifras concretas correspondientes a 2019. Estos amaños estos amaños o estos cobros, que son entre el 1 y 1,5 del valor de los contratos, se habrían extendido los 2 años siguientes, justo hasta 2021, que fue cuando José Luis Ábalos fue cesado, y que el documento presentado sería una garantía que Ábalos iba a cumplir lo acordado tal y como se le había requerido por parte de su asesor y de Víctor Aldama. Las empresas en este caso, varias de ellas habrían pagado directamente, aunque la labor en sí mismo del comisionista, de Víctor Aldama, era recaudar el dinero y ejercer de enlace entre las sociedades y el ministerio. Y el ministro del Transportes actual ha negado la situación. Eugenio, pero discúlpame un momento, porque es que te estás leyendo la información, pero ¿cuál es la conclusión de esto? En conclusión, las pruebas que entrega Aldama, ¿a quién incriminan y en qué lo incriminan? Incriminan al ministro de Fomento, que era el secretario de organización a la vez del Partido Socialista, con lo cual tenía que haber conocimiento, porque según nos dice Víctor de Aldama, él se quedaba con una parte de ese dinero de comisión, otra iba a
a José Luis Ábalos y Koldo García, y otra tercera parte iba al Partido Socialista, con lo cual tenía que haber conocimiento. Y además se da otra circunstancia curiosa. Una de las personas que dijo públicamente en España en estos últimos días que ella había entregado 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz, hoy, mientras que Víctor Aldama estaba declarando, ha sido detenida por la unidad, por la UCO, dentro de una operación en la que empresas han registrado domicilios tanto en Madrid como en Calatayud como en Sevilla. Entonces, se puede decir que en este momento, aunque el tema está prácticamente embrionario, está comenzando en el máximo órgano de los tribunales españoles, como es el Tribunal Supremo, y en los juzgados 41 en relación a Begoña Gómez, que declarará pasado mañana, y mañana declarará Koldo García, que ahí fue detenido también en su día por el tema de la compra de mascarillas. Pues se puede decir que la situación de que se han producido mordidas, de que habría conocimiento, es absolutamente evidente, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas entregó Aldama hoy ante los tribunales? Ante los tribunales ha presentado fotocopias de WhatsApp, ha presentado fotocopias de conversaciones y bastantes más cosas que todavía no han salido a la luz, porque, a ver, en 3 horas de conversación o de declaración ante el juez no solamente va a presentar unas fotocopias de declaraciones, pero lo que sí es evidente es que tanto el fiscal anticorrupción como el juez se han debido ver conformados con lo que ha presentado Víctor Aldama, puesto que sigue en libertad, aunque se le han reiterado que dado que su situación es ser miembro de una organización criminal, pues que tendrá medidas cautelares, como la presentación a los juzgados cada 15 días, y por otro lado, pues el hecho de que no va a poder salir de España si se le ha quitado el pasaporte, ¿no? Dime una cosa, todo esto surge de la declaración de Pedro Sánchez acerca de que no tiene ninguna relación con Víctor Aldama, etcétera, y aquí es que Víctor Aldama decide entregar las pruebas. A ver, todo esto surge por hacer un repaso cronológico inmediato desde que la UCO, la Unidad Central Operativa, iniciara una operación en relación al impago de 180 millones de euros de IVA por distintas empresas y operaciones con temas de hidrocarburos, y a partir de ahí el señor Víctor de Aldama es detenido y puesto en prisión por parte del juez Santiago Pedraz, que está que es titular de la Audiencia Nacional. Inmediatamente después, 41 días después, Víctor Aldama solicita declarar voluntariamente ante el fiscal anticorrupción y el juez, otro juez de la Audiencia Nacional, con el que supuestamente puede llegar a un pacto de contar todo lo que sabe. Y en ese pacto, pues, dado lo que declara, inicialmente es puesto en libertad con la aquiescencia del fiscal anticorrupción y del juez. Posteriormente, hoy ha hecho una segunda declaración en la que ha presentado una serie de pruebas, y suponemos que esto va a ir para largo porque el tema solamente ha hecho nada más que empezar. Entonces, Víctor de Aldama ha manifestado ante el juez, pues, la existencia de mordidas, como por ejemplo el actual secretario de organización le acusa de haber recibido 15.000 euros. Por otra parte, también acusa al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que también hubiera recibido una mordida, y señala que personalmente entregó al exministro Ábalos 170.000 euros en su piso de la zona del Viso, que fue donde vivió como ministro de Transportes.
Y por otra parte también habla de mordidas entregadas a Koldo García. Mira, Eugenio, hay un tema que también tiene que ver con un sector de la Ahora, si me oposición. permites, aquí hay un poco trampa. Te acordarás de que el pasado jueves José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, acudió al Tribunal Supremo con declaración voluntaria en calidad de testigo. ¿Y qué supone eso? Que hizo una declaración en la que, según hemos podido saber, no contestó a unas 300 preguntas, pero sí contestó a otras, negando el hecho de que hubiera recibido mordidas, negando el hecho de haber recibido comisiones ni de adjudicaciones a empresas amigas. Pero lo cierto es que acudió, vamos a decir, con un parapeto. ¿Y cuál es ese parapeto? Al acudir de manera voluntaria ante el Tribunal Supremo, el juez le puede tomar declaración, pero que hasta que el juez, si considera que José Luis Ábalos tiene que ser incriminado, se vería obligado a pedir un suplicatorio ante el Congreso de los Diputados. Pongámonos que, dada la situación política de Pedro Sánchez, que es absolutamente complicada, hasta el punto que hoy mismo la mesa del Congreso, este martes, va a tramitar la petición por parte de Puigdemont y Junts per Catalunya de que Sánchez presente una moción de confianza ante el Parlamento, pues nos podemos encontrar de que quizás antes de que ese suplicatorio, en el caso de que el juez considere que Ábalos pueda estar incriminado o que las pruebas presentadas por Aldama puedan ser deducibles de delito, no podría juzgarle si el Congreso no da ese suplicatorio. Pero pongámonos en una hipótesis. Imaginemos que en ese intervalo de la concesión de suplicatorio resulta que Pedro Sánchez disuelve el Parlamento y convoca elecciones generales. ¿Qué pasaría? Probablemente todo el tema quedaría paralizado por un buen tiempo, ¿no? Y ahí, él puede hacer eso, la ley le permite hacer eso. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. O sea, un juez del Tribunal Supremo no puede juzgar a un diputado si el Congreso de los Diputados o el Senado no estoy preguntando si Pedro Sánchez puede disolver el Congreso y llamar a elecciones. O sea, imaginémonos de que a raíz de estas declaraciones de Víctor Aldama y demás, el juez considera que la actuación Eugenio, de José Luis Ábalos obtiene las pruebas necesarias para que José Luis Ábalos pueda ser incriminado, pero no puede juzgarle sin la autorización del Congreso. Dice, Eugenio, estoy preguntando, tienes que responder lo que yo estoy preguntando. Estoy preguntando si Pedro Sánchez puede, según la ley, disolver el Congreso, como tú acabas de decir. Entonces, por favor, respóndeme lo que te estoy preguntando. Pueden hacerlo perfectamente porque ya ha pasado el primer año de legislatura, con lo cual, de momento, como vamos a decir que el Tribunal Supremo está arrancando y la actividad parlamentaria es independiente de lo que pase en los tribunales, podría en cualquier momento disolver las Cortes. Imaginemos, por ejemplo, que esa moción de confianza que va a plantear Junts per Catalunya resulta que Pedro Sánchez la pierde. Pues lo lógico, lo normal y lo sensato sería, al haber perdido la confianza del Parlamento, convocar elecciones generales. Ese caso no es descartable. O sea, elecciones generales. Quiere decir que también saldría Pedro Sánchez, ¿no? Del gobierno. Sí. O sea, se convocarían elecciones generales en el caso de que eso sucediera 54 días después de que se disolviera el Parlamento. Eugenio, hay una fotografía, una imagen que muestra que demuestra la relación de Víctor Aldama con un sector de la oposición, específicamente con el cuerpo diplomático que representaba a Juan Guaidó en el gobierno interino. Ahí tenemos la imagen del periódico El Confidencial. El medio Exacto, Confidencial. Porque esta imagen viene provocada precisamente, se ha
se ha publicado en la mañana de hoy lunes porque en reiteradas ocasiones distintos miembros del Partido Socialista, en primer lugar, negaron que Pedro Sánchez conociera a Aldama, y resulta que sacaron una fotografía de Pedro Sánchez con Aldama en el Teatro de la Latina cuando se presentó la candidatura a la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, se presentó también una segunda imagen de Aldama en el día de celebración de las elecciones generales últimas en la sede del Partido Socialista, y hoy, como aperitivo a la declaración de Víctor Aldama, pues hemos visto cómo efectivamente estaba sentado en la planta noble de la sede de Ferraz, en la tercera planta, reunido con los diplomáticos representantes de Juan Guaidó, cuando ya había sido reconocido como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Y qué interpretación se da de esta fotografía en España? Es decir, ¿qué relación había entre Víctor Aldama y el gobierno interino? ¿O para qué fue esa reunión en la que aparece ahí todo fotografiado? A ver, al reconocer Pedro Sánchez a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, hubo un cierto enfado por parte del régimen de Maduro. No podemos olvidar que José Luis Rodríguez Zapatero es de alguna manera, él dice que intermediador o asesor de Nicolás Maduro, y parece ser que se produjo un enfado. Entonces Víctor de Aldama recondujo un poco ese enfado que había entre el gobierno venezolano y el gobierno español, con las gestiones que posteriormente darían lugar a la presencia de Delcy Rodríguez en España. Pero esta reunión tiene que ver con el hecho de que José Luis Ábalos había escrito una carta nada más tomar posesión, y hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez quería ser presidente de la Internacional Socialista. No hay que olvidar que Voluntad Popular, el partido que regía en ese momento Juan Guaidó, era de corte socialista, con lo cual para Pedro Sánchez era importante, vital y sobre todo, vamos a decir, de pantalla publicitaria interesante el hecho de que Voluntad Popular y Juan Guaidó la apoyara para ser presidente de la Internacional Socialista, que fue al final el cargo que consiguió, con la particularidad de que posteriormente pues Voluntad Popular fuera expulsado de dicha organización, ¿no? Víctor Aldama ha hablado acerca de Delcy Rodríguez, ha entregado alguna prueba, etcétera. Sí ha hablado con respecto a Delcy Rodríguez en sus distintas comparecencias, y de hecho él ha significado que efectivamente que Delcy Rodríguez no trajo esos 60 millones de euros a España, pero que en sus maletas él aseguraría o que tendría la impresión de que Delcy Rodríguez podía haber traído dinero, y luego constantemente, por ser amigo tanto de Delcy como de su hermano, pues Víctor de Aldama ha participado en distintas cuestiones, como es el hecho de la recuperación por parte de la aerolínea Air Europa de 200 millones que le debía el Estado venezolano, y otro tipo de gestiones que han dado lugar a una relación fluida e intensa entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez. Eugenio, así que ya para concluir, ¿cuánto tiempo más puede durar este juicio y hasta dónde realmente va a afectar a Pedro Sánchez, que parece Terminator? Pues que nada lo afecta, pasan cosas, se demuestran cosas en su contra y él sigue en el gobierno. Lo que pasa es que hay que distinguir lo que es el aspecto político del aspecto jurídico. En el aspecto jurídico se puede decir que esta semana, o sea, desde el jueves de la semana pasada, en la que Ábalos fue de manera voluntaria al Tribunal Supremo, hoy con la declaración de Aldama, posteriormente con la declaración de mañana de Koldo García, y con la declaración que tendrá lugar el próximo miércoles de la esposa del presidente del gobierno, no en el Supremo, sino en un juzgado ordinario por el caso de la Universidad Complutense de Madrid, se puede decir que este tema judicialmente puede ser que vaya para largo, pero que el transcurso de los hechos den lugar a situaciones políticas que puedan provocar incluso
en un futuro no solamente una posible disolución, una posible dimisión de Pedro Sánchez, sino que quién sabe cómo se vayan desarrollando los hechos. Hay quien piensa que incluso podría ser imputado, ¿no? Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. Y bueno, como parte del equipo de Factores de Poder, mantenernos al tanto de todo lo que va ocurriendo. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, con esto me despido hasta mañana. ¿Te atormentan las manchas? Te tengo la solución. Un diagnóstico médico, la aplicación constante de New Melan y en 2 semanas, una piel sin manchas y lo mejor, una piel rejuvenecida mientras uses el New Melan. En esta oportunidad quiero presentarles el tratamiento New Melan que yo he creado hace 30 años y que está destinado a desaparecer las manchas de origen melánico que hay en cuerpo, en cara, dorso de manos, en regiones íntimas, y este tratamiento muy sencillo de hacer embellece la piel.